Se trata entonces de compras e insumos, todo lo que tenga que ver con la compra de los insumos que nosotros necesitamos en un laboratorio. Como les dije, es uno de los puntos importantes a tener en cuenta en toda gestión de laboratorio. El objetivo, obviamente, es tener mayor eficiencia y ser más rentable en cuanto a los consumos y a las compras que se realizan. De manera de tener siempre insumos, que no nos pase que se me termina un reactivo, voy a buscar y no tengo. A pesar de que nos sigue pasando, a pesar de que siempre se recalca, bueno, tengan en cuenta que se entrega cada 15 días, entonces pidan, bueno, hoy en día nos pasa todavía, por eso insistimos, ustedes quizás algún momento estén en algún laboratorio y estén a cargo de algún, por ejemplo, algún equipo, supongamos el de química clínica, y van a ser ustedes los que saben qué se consume y qué no, por ahí algún reactivo que falló, algún problema que tuvimos con algún reactivo, esa información la saben ustedes, y si no dan aviso de que mira, pasó tal cosa, hay que reclamar, hay que pedir más cantidad, ese manejo lo tiene que tener el que usa, a pesar de que obviamente los jefes son los que están atrás de todo esto. Si no se pasa esta información, nunca se puede saber. La falta de un reactivo puede hacer que alguna muestra no se pueda procesar, que se tenga que volver a recitar al paciente, que los resultados que demos los demos fuera de las necesidades que tiene ese paciente, entonces ya deja de ser un servicio apropiado. Como les decía, es uno de los requisitos de la norma 15.189, donde todo lo que tenga que ver con las compras de insumos tiene que estar documentado, tiene que haber formularios, registros, de absolutamente todos los equipos, de los materiales y reactivos, tanto que se tiene que consumir, como aquellos que tienen que estar disponibles todo el tiempo. De esta manera lo que vamos a evitar es perder reactivos, por ejemplo, por vencimiento. Si yo me estoqueo demasiado, ¿qué me puede pasar? Que se me terminen venciendo, o que por ahí el desorden, o al tener tanta cantidad de materiales, de insumos, quede totalmente desordenado y empiezo a utilizar reactivos que tienen vencimientos más prolongados o a mayor tiempo que los que realmente tendría que usar. Entonces, eso hay que tratar de evitarlo. Si se acumulan reactivos, incluso hay que ver qué tipo de reactivos son, ojo con los derrames, con los peligros de toxicidad, también hay que tenerlos en cuenta. Y si nosotros tenemos una gestión de insumos, lo que vamos a poder tener es una disponibilidad de todos los insumos cuando se necesita, ahorrar, mejorar los costos porque no se desperdicia, no se despilfarra, y tener mayor seguridad en el uso de esos reactivos. Muchas veces tenemos reactivos que están vencidos y de mucho tiempo, y los equipos no dan el aviso de que eso está vencido o no. Si nosotros no estamos atrás de eso, quizás se emite un informe erróneo. A pesar de que la recomendación es controlarlo, calibrarlo, mantener todas las condiciones apropiadas del equipamiento, podemos estar cometiendo un error. Hay algunos insumos consumibles, algunos reactivos, que suelen tener fechas de caducidad muy bajas, y muchas veces los proveedores nos habilitan a prolongar esas fechas de vencimiento. Incluso los equipos tienen esa posibilidad de prolongar, porque está probado que si bien tienen fechas muy cortas, la estabilidad de esos reactivos son mucho más prolongados. Por eso el intercambio con el proveedor siempre es importante. Nosotros obviamente en esas condiciones tenemos que estar más atentos con los controles, como el seguimiento de esos reactivos, pero es cierto, y lo hemos comprobado nosotros también, que hay reactivos que se habilita mayor tiempo de caducidad, aunque otros obviamente no, empiezan a dar baja las curvas, empieza a ver, los resultados son
los vemos todos muy por debajo. En esos casos ya se debe descartar y empezar con lotes y vencimientos más adecuados. ¿Cómo se suministran los reactivos en laboratorio? Puede ser, por ejemplo, por una compra directa, es decir, yo hablo con el proveedor, me informo, arreglo la compra, me lo entregan. Pero en el caso, por ejemplo, de la administración pública, esto es diferente, las compras no las hace el laboratorio, las compras se hacen a nivel central, a nivel del Ministerio de Salud. Nosotros hacemos la solicitud, en el laboratorio se hace la solicitud de lo que se necesita, y se ingresa a una página que es para compras, donde sí hay personal del hospital que está atrás de eso, el personal de compras, contadores y demás, y después eso, sobre todo para la parte de laboratorio, hay una comisión de laboratorio en el Ministerio de Salud, que son bioquímicos, que trabajan en distintos hospitales y que están designados para que tengan la función de regular esas compras. ¿Por qué? Porque si no, capaz que se pide cualquier cosa, se pide más cantidad de la que se necesita, no se tiene en cuenta lo que se consume. Bueno, para regular eso hay gente en el ministerio que hace, son los malos de la película y que tienen un trabajo bastante duro porque tienen que cortar muchas veces lo que se pide en los hospitales y es todo un manejo, ¿cómo les diría? Una negociación, esa es la palabra que quería decir, porque muchas veces tienen que negociar, no negociar en aspecto turbio, obviamente, sino decir, bueno, conectarse con los jefes de servicio de esos hospitales y decir, bueno, vos ¿por qué me estás pidiendo tanto si venías consumiendo tanto? El que controla eso tiene un registro de los consumos previos y admite un aumento dado de consumibles, pero no mucho más allá de eso. Entonces, bueno, a veces vienen los reclamos, incluso los aprietes en algunos hospitales también. Por supuesto que también puede haber, los insumos que tenemos pueden provenir de donaciones. A veces es común que entre los hospitales nos suceda que, por ejemplo, hay un cambio de equipo y nos sobraron reactivos del equipo anterior, entonces averiguamos qué hospital lo tiene, entonces mantiene el mismo equipo para donarles todos los reactivos que están en condiciones. Obviamente no le voy a donar algo que está vencido, lo que está en condiciones para que lo pueda utilizar. Eso también es válido y se acepta. Y obviamente, siempre que vamos a tomar o pedir insumos, vamos a pensar en la calidad de ese producto, más que nada con las condiciones de vencimiento y los plazos, las condiciones de entrega, porque como les decía, hay proveedores que entregan todas las semanas y hay otros que no. Eso uno lo tiene que saber. Entonces, lo que tenemos que lograr es un equilibrio entre lo que tenemos y lo que tenemos con sus respectivas fechas de vencimiento para ver hasta cuándo me va a durar. Por lo tanto, siempre hay que hacer una visualización, un seguimiento de esos reactivos que tenemos a cuándo se van a vencer. Y en lo posible, si pudiéramos tener algún sistema de alarma de lo próximo que se vence, marcarlo, a veces se le marca con un fibrón, con un círculo, con lapicera, para estar atentos a que, ojo, porque ese se está por vencer. Tener en cuenta siempre cómo es el fabricante o el proveedor, en todo lo que tiene que ver con las compras, ¿no? El fabricante o el proveedor muchas veces también tiene sus requisitos, sus condiciones, y uno tiene que conocerlo. Después se va a generar un contrato, que obviamente esto depende de cómo es la relación. Por ejemplo, nosotros en el hospital no hacemos esto, lo hace el ministerio. Después se recibe, se inspecciona ese material que es entregado, se va a probar, se tiene que almacenar y luego se utiliza. Por lo tanto, vamos a tener que tener ciertas políticas de almacenamiento. Nosotros tenemos que tener un orden de cómo se almacenan las cosas, de donde todo el mundo sepa dónde ir a buscarlo, cómo está ordenado, y siempre hacer un seguimiento, como les decía, de esas fechas de vencimiento para evitar que se nos venzan los reactivos. En cuanto a las compras,
vamos a tener que primero seleccionar a los proveedores, es decir, tener un listado, por ejemplo, de proveedores y las ventajas y las desventajas de cada uno de ellos. En el Estado, bueno, hay ciertos que tienen que cumplir con el requisito de ser proveedores del Estado y no hacemos la negociación desde el hospital, pero sí este intercambio de cuáles son nuestras necesidades, cuáles son las condiciones de entrega, las especificaciones que necesitamos, sí las tratamos desde el hospital, porque obviamente la gente del ministerio no sabe qué es lo que necesitamos. Esto sí, y después esta gente, que son los proveedores que se disponen a presentarse, se presentan en un llamado a licitación. Y ahí es donde después comienza todo un círculo, una cadena, mejor dicho, de pasos que llevan bastante tiempo y que, por ejemplo, nosotros el inicio de la solicitud la comenzamos hoy y los insumos a través de todos estos pasos que tienen que pasar, capaz que tardan 3 o 4 meses en llegar. O sea que hay que ser muy precavidos, prevenir todas estas situaciones y después llevar a cabo la compra. Siempre es importante tener buena relación con los proveedores para que podamos intercambiar, para hacer todas las consultas, sacarnos todas las dudas y que ellos nos puedan informar de los beneficios, de las ventajas, obviamente que van a mostrar siempre sus ventajas, que las desventajas, pero y hay que tener en cuenta que son comerciantes. Generalmente son los comerciantes, los proveedores, son personas especialmente digitadas para ellos, son personas que se presentan muy amablemente, que están dispuestos a brindar toda la información. Eso pasa en la mayoría de las empresas, sobre todo las empresas grandes. Al momento de contratar tenemos que tener en cuenta todos los requisitos legislativos, o legales, mejor dicho, legales. Hay que negociar el mejor precio, si es que esto es llevado a cabo por nosotros, preguntar si hay sanciones al cabo por no finalizar un contrato. Por ejemplo, hay empresas, yo les voy contando lo que por ahí nos pasa a nosotros, ¿no? Hay empresas que no entregan los productos en los plazos convenidos. En el caso del ministerio es así, se hace la compra, se hace el contrato de compra, pero no se le paga al proveedor hasta que entrega todos los insumos. A veces se les hace pagos intermedios a medida que va entregando, pero la totalidad del pago lo hacen al final de las entregas. Ustedes piensen que muchas compras son por un año, o sea que por eso es que los costos a veces son tan altos, porque los proveedores se aseguran de cualquier eventualidad económica del país. Son altísimos, muchas veces están duplicados realmente los precios que nos cobran al ministerio. Pero bueno, también tiene esto, que lo cobran recién de acá a un año, quizás, en la mayoría de los casos. Y a veces por falta o por desorganización o no sabemos cuáles son las internas de cada empresa, no nos entregan los productos y bueno, en esos casos hay legales que se encargan de estos puntos porque obviamente no nos pueden dejar desprovistos de insumos, se las tienen que rebuscar para entregarnos los insumos correspondientes. Siempre es importante tener implementado un programa de gestión del inventario, donde uno permita tener un seguimiento de cómo tenemos todos los insumos y reactivos, saber cuánta cantidad se dispone y tener esto que les digo, los alertas cuando nos está por vencer algún reactivo. Si tuviéramos un sistema digitalizado sería mucho más ordenado y capaz que es más fácil de seguir este tema de los vencimientos. En todo plan de compras van a haber ciertas etapas que se deben cumplir, siempre lo que es el programa de compras, los plazos, el tipo de productos de entregas, los costos. Luego, una vez que tenemos los insumos, hay que controlar las existencias. Por otro lado, tenemos todo el proceso de compras y el manejo de los materiales. En cuanto
al mantenimiento, a los registros y demás, siempre tiene que haber responsables que se hagan cargo de esto. Yo les decía, siempre el que lo usa es el que tiene que ser el responsable de hacer ese seguimiento, con formularios, con registros. Si se recibe algún material, todos tienen que saber qué es lo que hay que hacer, inspeccionarlo, almacenarlo, visualizar qué tipo de conservación tiene, si es en heladera, si es a temperatura ambiente, en un freezer, y actualizar los inventarios. Todo tiene que ser coherente, los inventarios tienen que ser actualizados de acuerdo a los movimientos que haya. Yo puedo tener muy lindo un inventario realizado, un formulario, vamos a decirlo, y sin embargo nadie se encarga de actualizarlo, entonces eso no sirve. Tiene que haber un registro, el orden, mantener el orden de todos los insumos es muy importante. Siempre, antes de hacer una compra, tenemos que saber qué es lo que necesitamos, qué cantidad necesitamos, cuáles son los reactivos, los plazos de vencimiento de esos reactivos, los plazos de entrega, saber lo que tenemos, qué stock tenemos, porque quizás compremos algo de lo que ya tenemos, entonces nos fijamos, a ver, bueno, yo tengo un montón de reactivos para HIV, y los vencimientos vencen a mitad de año. Bueno, entonces no compro para todo el año, compro lo que compraría para medio año porque tengo un montón, ¿para qué voy a comprar más? Después se termina tirando. Bueno, después se definen los plazos de entrega, dónde se van a almacenar, si esto también, hay algunos proveedores que uno compra y una vez que se compra, entregan todo el material. Entonces, yo tengo espacio para guardar todo eso, no me convendrá hacer una compra ahora y otra dentro de 6 meses. Hay otros que hacen guarda de los reactivos y sí, te van entregando a medida que uno va necesitando, pero no todos se manejan de la misma manera y entonces esas son las condiciones que uno tiene que saber. En el plan de compras vamos a tener ciertos puntos que tenemos que tener en cuenta, tener un programa de compras, es decir, cada cuánto hago las compras. Nosotros en los hospitales es una vez al año, o a veces hay ampliaciones que se hacen a los 3 o 4 a 6 meses, que eso a veces nos salva, porque en estas comisiones que tenemos nos hacen recortes bastante grandes, y muchas veces nos quedamos sin insumos para lograr cubrir todo el periodo, y más en épocas de inestabilidad como es actualmente, donde pasamos de no hacer casi nada a pasar a que todo el mundo se tiene que controlar, todo el mundo se hace de todo. Por ahí la cantidad de pacientes es más o menos la misma, pero le piden de todo porque son controles de enfermedades crónicas que vienen sin controlarse hace 2 años, entonces los consumos son mucho más grandes. Por otro lado, tener como les decía, saber lo que tenemos, cuánto se consume periódicamente. Si yo sé que tengo un consumo anual de tantas determinaciones, tengo que sumarle lo que se usa por controles, por calibraciones, por pérdidas, que a veces nos cae un reactivo. Muchas veces tenemos pérdidas que tenemos que sumarla a estos gastos porque son cuestiones que nos pasan, son accidentes en algunos casos. Tener un recuento de todo lo que se tiene para asegurarnos que tengamos disponibilidad y para que no tener estoqueado cosas que después no las voy a poder utilizar. Es importante hacer un rendimiento, por ejemplo, en reactivos, equipos que nosotros no conocemos, que son nuevos. Bueno, a mí me trae un frasquito para hacer la glucosa, pero yo no sé cuánto me rinde. Bueno, eso también es importante evaluarlo. El que lo usa, decir, bueno, no, más o menos me rinde para 200 determinaciones. Ah, pero mira, este otro me rindió más, porque ahora sí ahí, porque calibramos, porque anduvo mal. Entonces ese conocimiento es muy importante porque es lo que nos permite después planificar. Decir, bueno, compro más, compro menos. Saber cuándo se hacen estos recuentos. Tener en cuenta las campañas o situaciones especiales como hemos tenido de pandemia. Muchas veces nos hemos tenido que adaptar a las compras de acuerdo a las necesidades. Por decirles un ejemplo, en los laboratorios, los medios internos,
en nuestro laboratorio se consumía aproximadamente 20 nomogramas por día, obviamente todos pacientes internados, que son pacientes críticos, y en la peor época de pandemia llegamos a tener 60, 70 determinaciones. Obviamente eso no estaba previsto en ninguna compra. Ante esas situaciones debe haber mecanismos de respuesta inmediata para poder solventar esas situaciones. Muchas veces esos recuentos están basados en los consumos, es decir, entraron tantos reactivos y se consumió tanto, y otras veces se hace basado en las situaciones reales. Por ejemplo, se puede hacer estadísticas de cantidad de determinaciones realizadas por mes. Eso en los sistemas informáticos, en los LIS, suele haber una ventanita que es para estadística y se puede hacer ese recuento. A eso habría que sumarle lo que se consume por controles, por calibradores, por repeticiones. Muchas veces se repiten cosas por distintos motivos. Por ejemplo, la ferritina en nuestro laboratorio, hoy en día la ferritina es considerada, hoy en día no, siempre en realidad, pero hoy en día con COVID es uno de los marcadores pronósticos cuando ingresa un paciente por COVID. Entonces, en los casos que la ferritina sea elevada, el pronóstico es peor. Entonces, es importante informar un valor para esa ferritina. Para otras situaciones se podría informar mayor de 500, supónganse. Pero para estos pacientes es importante el valor preciso, 1200, 2000, 3000, lo que sea, porque cuanto más alto, peor pronóstico. Entonces, para hacer, nuestros equipos tienen una linealidad o un intervalo de medición que es hasta 500. Entonces, si es mayor de ese valor, hay que hacer diluciones. Y esos recuentos también hay que incluirlos. Cuando yo hago el recuento de determinaciones realizadas, me figura como una, pero cuando yo lo tuve que hacer, en realidad usé 2 o 3 determinaciones. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Todo proceso de compra va a tener que tener ciertas etapas. Primero, establecer bien qué son los requisitos, lo que necesito, las pruebas, pedir ofertas y cotizaciones, evaluar después esas ofertas, ver si todo me cierra, bueno, aprobar la compra, emitir ese pedido, después hacer una revisión de ese pedido, verlo si está en las condiciones que se establecieron previamente, entonces se acepta o se rechaza, si se acepta, se establece el pago, y finalmente se tiene que hacer una evaluación del proveedor para ver si continúa en nuestro listado o va a un listado negro, porque también puede pasar. Después, una vez que se establece todo eso, también se debe establecer y saber cómo va a ser el empaque, cómo viene todo, uy, se nos va a cortar, embalado, el material, cómo es el transporte, qué materiales nos van a traer, dónde los voy a tener que colocar, esa recepción, quién la va a hacer, ese almacenamiento, quién lo va a hacer y cuándo se va a realizar esa entrega. Todo eso tiene que estar previamente establecido porque obviamente, si por ejemplo traen un equipo nuevo con un montón de insumos, yo tengo que tener liberadas las heladeras, los espacios para ubicar todos esos materiales, el depósito, si es que tengo depósito para guardar cosas. Todo eso se tiene que establecer previamente. Nos puede hacer un lío bárbaro cuando esto no está organizado. En esa recepción de suministro tiene que haber alguien que lo reciba, que ponga la fecha de cuando se recibe. Esta información es súper importante, nos evita después dudas de quién lo recibió, de dónde lo dejó. Entonces, si todo está ordenado y anotado, no vamos a tener problemas. Verificar las fechas de caducidad, cuando me entregan algo, si se vence en un mes, y mira, me estás entregando algo en un mes, esto me alcanzaría para 2 meses, me vas a tener que traer otro. Esas cosas también. Ordenar los envíos, eso ya lo hemos hablado, lo más nuevo, con fechas más largas hacia atrás, lo que más hay que utilizar hacia adelante, y actualizar los registros. Cuando recibimos una compra muy grande, si es pequeño, bueno, me fijo todos los datos de las cajas, me fijo dónde se guarda y lo hago y lo registro, ¿no? Si la compra es muy grande, bueno, no, sí, suponemos que toda la compra es del mismo lote, entonces sacamos uno de las cajas y verificamos todos los datos y asumimos que el resto es lo mismo.
Siempre es útil tener un registro de la recepción de los materiales, por ejemplo, en qué fecha se recibió, de cuál es la orden de compra. En los hospitales siempre nos manejamos con orden de compra. Nos referimos al proveedor fulano de tal y le decimos, mira, de la orden de compra tanto, mandame tantas cosas. Por eso también este dato es importante. Saber qué cantidad es la total que tenemos y de eso cuánto se pidió y cuánto se recibió. Bueno, estos son datos que podrían estar o no, si se entregó a tiempo o no, si se demoró. Quizás nos pueda servir para las próximas compras. El precio puede estar o no, porque esto quizás no es lo que nos importa para un control diario. Si hay alguna documentación pendiente, que eso podría estar tranquilamente en comentarios, y si se acepta o no esa entrega. En cuanto a los espacios de almacenamiento, como siempre, esto parece ridículo que se los diga, pero es un gran inconveniente que tenemos. En nuestro hospital, por ejemplo, tenemos un depósito que es compartido con la enfermería. Cada vez tenemos menos lugar para guardar cosas, no tenemos estanterías, está todo desordenado, se apilan las cosas, se nos caen, se rompen. Entonces, todo eso es material que se pierde, se vencen, se pierde tiempo porque cada vez que uno busca algo no lo encuentra. A pesar de que siempre hay gente tratando de ordenar, es muy difícil llevar el orden cuando no se tienen las comodidades, el espacio necesario para poder guardar las cosas. Les voy a decir lo que es ideal: tener un lugar que esté limpio, que esté ordenado, que esté iluminado, que esté cerrado con llave, porque siempre son insumos de mucho valor, que tenga estanterías robustas, pegadas a la pared, donde lo más pesado se pone abajo, lo más liviano arriba, para evitar que la fuerza del operador, porque después somos nosotros los que tenemos que estar buscando las cosas, no voy a poner lo más pesado para romperme la cintura, trato de que esto esté ubicado de esa manera. Por supuesto que en todo esto siempre va a haber gente trabajando y que hay que cuidarla. En las estanterías convenientemente tendrían que estar numeradas, con nombres de las zonas. Por ejemplo, se podría poner una zona que sea bacteria, otra zona que sea virología, otra zona que sea laboratorio general, y cada uno tenga sus insumos ordenados en cada estante, o estantería, porque obviamente son muchos, no alcanza con un solo estante, y de esa manera evitamos la pérdida de las cosas, que cuando los necesitemos estén, no darse cuenta al último momento que no queda ningún material. En caso de que los reactivos no estén adecuadamente etiquetados, o que por ahí son esos que vienen con letras muy chiquititas y no se pueden ver, la información importante se puede poner etiquetas más grandes, donde esté seguro la fecha de caducidad. Siempre va a haber tener gente que se encargue de hacer una supervisión continua del inventario, porque siempre hay riesgo de que alguien se olvide de anotar, que diga, bueno, después lo anoto y después no lo hace. Entonces, tiene que haber un hábito de continuamente estar revisando ese inventario, más allá de que todo el mundo tenga que anotar. Entonces, algún responsable de eso, asegurarnos de que lo que tengamos, porque yo puedo controlar, pero si no doy aviso que hay que traer más porque no hay, tampoco sirve. Entonces, asegurarnos de que ese stock que tengamos nos alcanza para un determinado tiempo, de acuerdo a las entregas que se realicen. Siempre, si pudiéramos tener, como les decía, una gestión computarizada del inventario, sería mucho más ordenado. Es lo que tienen, por ejemplo, en los supermercados, que si se vende algo, se sale de lo que es el stock, se ingresa en ese sistema, entonces ya se sabe cuánta cantidad se tiene. Eso ayuda muchísimo, lo que pasa que ya es un sistema que es más caro y que no todo el mundo lo puede tener. Siempre que tenemos inventario tiene que haber ingresos y salidas, cosa de tener ese control de lo que entró, de lo que salió. Y bueno, como para ir cerrando, es tener en cuenta que lo que es gestión de compras e inventarios es un punto muy importante en lo que es gestión de laboratorio. Eso nos va a permitir aumentar la eficacia, la efectividad del laboratorio, de la emisión de esos resultados, para que se trabaje en forma ininterrumpida,
se asegure que los productos estén disponibles cuando se necesitan y obviamente el objetivo final, garantizar las necesidades de nuestros pacientes. Muy bien.